Hola, ¿cómo están? Espero que bien. En esta ocasión vamos a explicar paso a paso el procedimiento para crear una tabla de contenidos de forma automática. Esto comúnmente en México se le denomina índice. Existen dos maneras de hacer esto. La primera consiste en aplicar el estilo, título 1, o título 2, o título 3, dependiendo del nivel 1, o 2, o 3, donde deseemos ubicar el título, en nuestra tabla de contenidos. En este caso ya tengo abierto un documento, donde voy a crear mi tabla de contenidos. Primero procedo a seleccionar cada párrafo que deseo que aparezca en mi tabla de contenidos, y le aplico el estilo título 1. Voy al siguiente párrafo y hago lo mismo. Y así hago lo mismo con el resto de los párrafos que deseo incluir. Este párrafo, quiero que aparezca en el nivel 2 de mi tabla de contenidos, por lo tanto le aplico el estilo título 2. Y finalizo con este párrafo, que quiero que aparezca en el nivel 1 bien. Una vez hecho esto, debo ubicar mi cursor en el lugar donde yo deseo que se cree mi tabla de contenidos. En este caso voy a elegir el final del documento, pero ustedes pueden elegir insertarlo al inicio del documento o en cualquier parte del mismo. Ahora activo el menú Referencias y le doy clic al icono de tabla de contenidos. Esto me abre un cuadro de diálogo. Y en primer lugar tengo la posibilidad de elegir entre diferentes tipos de formato ya predefinidos para aplicar rápidamente y así crear nuestra tabla de contenidos. Por ejemplo, activo la primera opción Tabla Automática 1, dándole un clic y la tabla de contenidos ha sido creada. Además, con una característica interesante, si llevo mi puntero a unos de los títulos de mi tabla, me aparece una nube como esta, que me indica que si presiono la tecla Control y doy un clic con el botón izquierdo de mi mouse, se transforma de flecha a una manita y al darle clic y con el botón izquierdo, me voy inmediatamente a la sección correspondiente. Otra característica útil es que si mi documento sufre modificaciones que impliquen que los títulos cambien de página, vamos a hacerlo para poder ver esto. Aquí insertamos un salto de página. Ahora nos dirigimos a la tabla de contenidos. Nos ubicamos en ella, dando un clic con el botón izquierdo. Y vamos a darnos cuenta cómo los números de página se van a modificar, para reflejar los cambios de página del documento.
Para ello, vamos a dirigirnos al menú Referencias y le damos un clic al icono Actualizar tabla. Nos aparece un cuadro de diálogo que nos pregunta si solo deseamos actualizar los números de página o actualizar toda la tabla. En este caso vamos a elegir la opción actualizar solo los números de página, le damos a aceptar. Vean ahora aquí cómo la numeración cambió para reflejar los cambios de página del documento. Otro método que podemos emplear para crear una tabla de contenidos es que nosotros predefinamos qué párrafos queremos que aparezcan como títulos en nuestra tabla de contenidos. Selecciono el texto. Me voy al menú Referencias. Activo el icono Agregar texto. Aquí yo elijo en qué nivel deseo que aparezca, en mi tabla de contenidos, el texto que yo he seleccionado. Voy a elegir el nivel 1 y continúo con los demás párrafos que deseo incluir en mi tabla de contenidos. Este texto deseo que aparezca en el nivel 2 de mi tabla de contenidos, por lo tanto voy a elegir la opción 2. Bien, ahora me ubico en el lugar donde deseo crear mi tabla de contenidos, en mi caso al final del documento. Activo el menú Referencias y le doy clic al icono Tabla de contenidos. Ahora en vez de elegir uno de los formatos predefinidos, voy a activar la opción Insertar. Tabla de contenidos. Se abre un cuadro de diálogo que me da diversas opciones para modificar el formato de mi tabla de contenidos. Por ejemplo, en esta sección tenemos Mostrar número de página. Vean que si lo desactivó, desaparecen los números de página en todos los títulos de mi tabla de contenidos. Si deseo que los números de página se alineen a la derecha, el tipo de carácter que deseo para rellenar en la tabla. Aquí hay unos formatos predefinidos. Aquí defino cuántos niveles se van a mostrar en la tabla. Para poder modificar el formato de los títulos que aparecen en la tabla de contenidos, tenemos que activar la opción Modificar. Y en este cuadro de diálogo se muestra un conjunto de estilos llamados T, D, C, seguidos por un número, siendo el T, D, C, 1, que controla el formato del nivel 1, y así T, D, C, 2 para el nivel 2, y así. Vamos a modificar el formato, activando la opción Modificar. Y aquí, tengo disponible todas las opciones para modificar el formato del nivel 1, en mi tabla de contenidos.
Por ejemplo, tipo de letra, tamaño, negritas, itálicas y subrayado. Tipo de alineación, interlineado. Y en esta parte en la opción Formato. Tengo acceso a más opciones para el formato. Por ejemplo, vamos a activar Fuente. Vamos a activar esto, para asignar al texto de los títulos, el color azul. Ustedes pueden elegir más opciones según sus necesidades. Le damos Aceptar. Y le volvemos a dar Aceptar. Lo mismo tenemos que hacer para el estilo T, D, C, 2 para el nivel 2 y así, con los demás. Cuando ustedes están satisfechos de las modificaciones al formato, le dan Aceptar. Y, la tabla de contenidos ha sido creada con las características de formato asignadas por nosotros. Y vean cómo el color de los títulos es azul, mientras los títulos del nivel 2 no tuvieron ningún cambio en el color. Si deseo que todos los formatos que he aplicado a mi tabla de contenidos se guarden, para que en otra sesión de trabajo puedan ser empleados, voy a proceder a darlos de alta en la galería de formato predefinido para la tabla de contenidos. Para ello voy a seleccionar toda mi tabla. Y activo el icono Tabla de contenidos. Y activo la opción que está al final del menú, llamada Guardar selección en galería de tabla de contenidos. Esta acción abrirá un cuadro de diálogo, en donde se solicita asignar un nombre a este formato personalizado. Le voy a poner Personal 1. Aquí me indica que este formato va a ser grabado en la galería Tabla de contenidos. En la categoría General. Le voy a dar Aceptar. Y con eso hago que mi formato personalizado quede grabado en la galería Tabla de contenidos. Para poder ser utilizado en otra sesión de trabajo cuando se hagan otras tablas de contenido. Vean que al darle clic al icono Tabla de contenidos, ahora aparece una nueva opción denominada Personal 1. Esto agiliza bastante la creación de nuevas tablas de contenido. Que respondan a las necesidades del usuario. Gracias por su atención a este video tutorial.